Ella no tiene nada. No sabe ni cómo funciona el negocio. La mano de Paula temblaba mientras sostenía el estado de cuenta bancario que acababa de encontrar en el cajón del escritorio de Oscar. Los números no mentían. 120,000 pesos transferidos a una cuenta que ella jamás había visto. El nombre del beneficiario la golpeó como un puñetazo en el estómago. Lorena Vega. No era la primera transferencia. Había docenas más, esparcidas a lo largo de 18 meses. Paula sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo retumbar en sus oídos. Tenía que mantener la calma. No podía dejar rastro de que había descubierto algo. Con dedos torpes, fotografió cada página del documento con su teléfono móvil, asegurándose de que la fecha y los números fueran legibles. Después volvió a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Respiró hondo 3 veces y salió del estudio sin hacer ruido. Oscar seguía en la sala, bebiendo whisky mientras veía el partido de fútbol, sin tener la menor idea de que su esposa acababa de encontrar la primera pieza de evidencia que eventualmente lo destruiría. Pero para entender cómo Paula había llegado a ese momento, hurgando en secreto entre los papeles de su esposo, como una ladrona en su propia casa, había que retroceder casi 10 años en el tiempo. Había que volver al día en que ella conoció a Oscar Montes, cuando todavía creía en las promesas y en los finales felices. Paula Jiménez tenía 26 años cuando entró a trabajar como asistente administrativa en Comercio Global, una empresa mediana dedicada a la importación de maquinaria industrial. Era su primer empleo formal después de terminar una carrera técnica en administración que había pagado con becas y trabajos nocturnos. Su oficina era un cubículo pequeño en el segundo piso, rodeada de archiveros metálicos y el zumbido constante de impresoras. No era glamoroso, pero era suyo, y estaba decidida a demostrar que merecía estar ahí. Oscar Montes era el gerente general de la empresa. 32 años, ambicioso, seguro de sí mismo hasta el punto de la arrogancia. Vestía trajes caros, usaba relojes suizos y manejaba un automóvil alemán que dejaba estacionado justo frente a la entrada principal, ocupando 2 lugares como si tuviera derecho a más espacio que los demás. Todos en la oficina lo trataban con una mezcla de respeto y miedo. Él exigía resultados inmediatos, no toleraba excusas y tenía fama de despedir empleados sin pensarlo 2 veces. Durante las primeras semanas, Paula apenas cruzó palabra con él. Lo veía pasar por los pasillos, siempre apurado, siempre hablando por teléfono, siempre proyectando esa imagen de hombre importante con asuntos urgentes que atender. Ella se concentraba en su trabajo, organizando facturas, archivando contratos, respondiendo correos electrónicos de proveedores extranjeros. Era meticulosa hasta el extremo. Cada documento tenía su lugar. Cada número estaba verificado 2 veces. Fue precisamente esa meticulosidad la que llamó la atención de Oscar. Una tarde, 3 meses después de que Paula entrara a la empresa, él llegó furioso a su cubículo blandiendo un reporte fiscal. ¿Quién revisó esto?, preguntó sin saludar, con voz cortante. Paula levantó la vista de su computadora, sorprendida por el tono agresivo. Yo lo revisé, señor Montes. Pues está mal, los números no cuadran con lo que Contabilidad reportó el mes pasado. Ella extendió la mano para recibir el documento, lo examinó con cuidado durante unos segundos y luego negó con la cabeza. Con todo respeto, señor Montes, los números están correctos. Contabilidad cometió un error el mes pasado. Omitieron una factura de $15,000 del embarque de febrero. Yo ajusté la cifra y agregué la nota explicativa en la página 5. Oscar parpadeó, descolocado. No estaba acostumbrado a que sus empleados lo contradijeran, mucho menos con tanta seguridad. Pasó las páginas del reporte hasta encontrar la nota al pie que Paula había mencionado.
Ahí estaba, redactada con claridad, explicando el ajuste y citando el número de factura correspondiente. Ah, fue todo lo que dijo. Si gusta, puedo mostrarle la factura original, ofreció Paula con voz calmada. Óscar la miró con nuevos ojos. Esa muchacha no solo era eficiente, también tenía agallas. No se amilanaba frente a él como los demás. No será necesario, respondió, y por primera vez desde que Paula trabajaba ahí, él sonrió. Buen trabajo, Jiménez. A partir de ese día, Óscar comenzó a buscarla con más frecuencia. Al principio eran consultas laborales, que si podía verificar un dato, que si tenía a la mano cierto contrato, que si recordaba el nombre del proveedor de tal producto. Paula siempre tenía la respuesta. Su memoria era impecable y su sistema de archivo funcionaba como un reloj suizo. Gradualmente, las conversaciones empezaron a incluir comentarios personales. Un chiste aquí, una pregunta sobre sus planes de fin de semana allá. Óscar era encantador cuando quería serlo. Sabía exactamente qué decir para hacer sentir especial a alguien. «Deberías estar ganando el doble de lo que te pagan», le dijo una tarde, recargado contra el marco de la puerta de su cubículo. «Eres más organizada que toda la gerencia junta». Paula sintió que se ruborizaba. Los halagos de Óscar no eran frecuentes, así que cuando llegaban tenían un impacto demoledor. «Solo hago mi trabajo», respondió con modestia. «No, haces más que eso, y yo lo noto». 6 meses después, Óscar la invitó a cenar. Dijo que quería discutir una posible promoción, pero cuando llegaron al restaurante, un lugar elegante con manteles blancos y velas en las mesas, quedó claro que aquello no tenía nada que ver con negocios. Óscar ordenó vino caro. Habló de su visión para expandir la empresa, le contó anécdotas de su infancia en Guadalajara, de cómo había construido su carrera desde cero. Paula escuchaba fascinada. Él parecía genuinamente interesado en conocerla. Le preguntó por su familia, por sus sueños, por qué había elegido estudiar administración. «Porque me gusta el orden», confesó Paula. «Me gusta que las cosas tengan sentido, que cada pieza esté en su lugar». «Entonces tú y yo somos parecidos», dijo Óscar, mirándola fijamente a los ojos. «Yo también creo en el control, en construir algo sólido». Esa noche terminó con un beso en el estacionamiento del restaurante. Paula sintió mariposas en el estómago. Hacía años que nadie la hacía sentir así. Óscar era exitoso, atractivo, seguro de sí mismo, y la había elegido a ella entre todas las mujeres que trabajaban en la empresa. El noviazgo fue intenso. Óscar la llevaba a lugares caros, le compraba regalos, la presentaba con sus amigos empresarios como su novia. Paula se sentía afortunada. Por primera vez en su vida, alguien la trataba como si fuera importante. Su familia estaba encantada. Su madre repetía constantemente lo bien que le había ido, lo afortunada que era de haber encontrado un hombre así. Se casaron 18 meses después de esa primera cena. La boda fue ostentosa, con 300 invitados, un salón de eventos de lujo y una luna de miel en Cancún. Paula flotaba en una nube. Creía que su vida finalmente había tomado el rumbo correcto, que todos los años de esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. La realidad comenzó a agrietarse durante el primer año de matrimonio. Óscar empezó a cambiar sutilmente. Ya no le preguntaba por su día. Ya no la presentaba con el mismo orgullo. Cuando ella opinaba sobre algo relacionado con la empresa, él la interrumpía con un gesto de mano. «Esos son asuntos que no entiendes», decía con condescendencia. Paula intentó no darle importancia. Todos los matrimonios pasaban por ajustes, era normal, pero las pequeñas humillaciones fueron creciendo. En las cenas con amigos de Óscar, él hablaba de negocios, y cuando ella intentaba participar, la callaba con una mirada. En casa, él esperaba que ella tuviera todo listo. La comida servida, la casa impecable, su ropa planchada. Paula seguía trabajando en comercio global, pero ahora sin salario. Óscar le había dicho que no tenía sentido que le pagaran cuando ella ya era su esposa.
que el dinero iba todo a la misma cuenta de cualquier manera. Además, necesito que me ayudes con la parte administrativa aquí en casa, había explicado. Los papeles de impuestos, las facturas, esas cosas. Tú eres buena para eso. Y así, poco a poco, Paula se convirtió en una empleada no remunerada. Organizaba los documentos de la empresa, pagaba los impuestos personales de Óscar, archivaba contratos, respondía a correos electrónicos de proveedores, todo sin recibir un peso. Cuando pedía dinero para gastos personales, Óscar suspiraba como si le estuviera pidiendo un favor enorme. ¿Para qué necesitas dinero? Aquí tienes todo. Pero no tenía todo. No tenía voz. No tenía autonomía. No tenía respeto. Los amigos y socios de Óscar la trataban como un mueble. En las reuniones de negocios que se celebraban en la casa, ella servía café y bocadillos mientras ellos discutían estrategias comerciales. Nadie le dirigía la palabra, nadie le agradecía. Y cuando ella salía de la habitación, alcanzaba a escuchar comentarios. «Tu esposa es muy callada, ¿verdad? Es discreta», respondía Óscar. «Así me gusta». Paula apretaba los puños en la cocina, sintiendo la rabia trepar por su garganta. Pero no decía nada. Había aprendido que protestar solo generaba conflictos. Óscar tenía una habilidad especial para voltear las cosas y hacerla sentir culpable. «Ahora te quejas. Tienes una casa enorme, no te falta nada. Otras mujeres matarían por estar en tu lugar». Y Paula se callaba, se tragaba la humillación y seguía adelante. Pasaron 5 años así, 5 años de sentirse invisible en su propia vida. 5 años de escuchar a Óscar presumir sus logros empresariales frente a otros, como si él solo hubiera construido ese imperio. Nadie sabía que era Paula quien revisaba cada contrato, quien detectaba errores en las facturas, quien organizaba el caos administrativo que Óscar dejaba a su paso. Él se llevaba el crédito, ella permanecía en las sombras. Fue en el 7º año de matrimonio cuando Paula encontró la primera transferencia sospechosa. Estaba revisando los estados de cuenta para preparar la declaración anual de impuestos cuando notó un pago recurrente a una cuenta que no reconocía. 3,000 pesos mensuales a nombre de alguien llamado Lorena Vega. Paula sintió una punzada de curiosidad. No era una cantidad enorme, pero era constante y no aparecía en ninguno de los registros de la empresa. Decidió investigar discretamente. Buscó el nombre en Internet, en redes sociales, en registros públicos. Lorena Vega era una mujer de 32 años, soltera, trabajaba como gerente de ventas en una compañía de cosméticos. Sus redes sociales mostraban una vida de lujos. Restaurantes caros, viajes al extranjero, ropa de diseñador. Paula no podía estar segura, pero su instinto le decía que había algo extraño. Durante las siguientes semanas comenzó a prestar más atención. Revisó transferencias anteriores, buscó patrones, rastreó movimientos de dinero. Y ahí estaba. No solo los 3,000 pesos mensuales a Lorena, también había pagos de renta de un departamento en una zona exclusiva de la ciudad. Pagos de tarjetas de crédito que Paula no conocía. Compras en joyerías y boutiques de lujo. La noche en que encontró el estado de cuenta con la transferencia de 120,000 pesos fue la noche en que todo cambió. Paula supo en ese instante que su esposo no solo la había menospreciado y humillado durante años, también la había traicionado. Estaba manteniendo a otra mujer con el dinero de la empresa, con dinero que técnicamente también era de Paula, aunque ella jamás hubiera visto un centavo de las ganancias. La rabia fue instantánea, pero Paula no se dejó llevar por el impulso. No corrió a confrontarlo, no hizo un escándalo. En cambio, algo frío y calculador despertó dentro de ella. Si Óscar había pasado años subestimándola, creyendo que era tonta, que no entendía de negocios, que no tenía agallas, entonces ella iba a usar esa percepción a su favor. Esa noche, mientras Óscar roncaba en la cama, Paula se sentó frente a su computadora y comenzó a hacer copias de todo.
cada estado de cuenta, cada factura sospechosa, cada correo electrónico que encontró en el servidor de la empresa. Organizó todo meticulosamente en carpetas digitales encriptadas. Creó respaldos en la nube. Guardó copias físicas en una caja de seguridad que rentó en un banco donde Oscar jamás pondría un pie. Durante los siguientes meses, Paula se convirtió en una detective silenciosa. Investigó cada propiedad registrada a nombre de Oscar y descubrió que había 3 más ocultas bajo nombres de empresas fantasma. Rastreó inversiones que él nunca había mencionado, encontró cuentas bancarias en paraísos fiscales y, lo más importante, encontró el documento que eventualmente lo destruiría. Entre los papeles viejos del primer año de matrimonio, Paula encontró un acuerdo societario que Oscar le había pedido firmar en aquel entonces. Él le había dicho que era solo un trámite fiscal, algo para reducir impuestos. Paula, confiando ciegamente, había firmado sin leer. Oscar también firmó, apurado, seguro de que su esposa jamás cuestionaría nada. Pero cuando Paula leyó el documento con atención, 7 años después, se dio cuenta de lo que tenía en sus manos. El acuerdo establecía que ella era socia mayoritaria de Comercio Global, con 51% de las acciones. Incluía cláusulas de protección que le otorgaban control absoluto de la empresa en caso de que se comprobara infidelidad o fraude por parte de su cónyuge. Era un documento legal, firmado, sellado, registrado ante notario. Oscar lo había firmado porque confiaba en que Paula era demasiado ingenua para entender lo que significaba, y durante años ella lo había sido. Pero ya no más. Paula sabía que necesitaba ayuda profesional. No podía enfrentar esto sola. Buscó en Internet durante días hasta encontrar a Silvia Ramírez, una abogada especializada en divorcios de alto conflicto y litigios empresariales. Las reseñas hablaban de una mujer implacable, estratégica, que no perdía casos. Paula pidió una cita usando una cuenta de correo electrónico que Oscar no conocía. La primera reunión con Silvia fue en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Paula llevó consigo todas las pruebas que había recopilado: estados de cuenta, fotografías de documentos, correos electrónicos impresos, el acuerdo societario. Silvia revisó todo en silencio durante casi 1 hora. Cuando finalmente levantó la vista, había una chispa de satisfacción en sus ojos. «Esto es dinamita», dijo con voz tranquila. «Tienes suficiente para hundirlo. Fraude fiscal, ocultación de patrimonio, desvío de recursos, infidelidad comprobable. Y además, eres la dueña legal de su empresa. Él ni siquiera lo sabe, ¿verdad?» Paula negó con la cabeza. Nunca leyó lo que firmó. Confió en que yo tampoco lo haría. «Error fatal», murmuró Silvia. «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Él va a pelear. Va a ponerse feo». Paula pensó en los 7 años de humillaciones, en las cenas donde la trataban como una mesera, en las veces que Oscar la había llamado tonta frente a otros, en el dinero que él gastaba en Lorena mientras a ella le regateaba hasta el efectivo para el supermercado. Pensó en todas las veces que había querido gritar y se había tragado las palabras. «Estoy segura», respondió con voz firme. «Quiero que pierda todo, absolutamente todo». Silvia sonrió. «Entonces, vamos a darle la pelea de su vida». Durante los meses siguientes, Paula siguió desempeñando el papel de esposa sumisa. Servía el café en las reuniones. Sonreía cuando Oscar la presentaba como su eficiente asistente personal. Organizaba sus documentos, pagaba sus facturas, mantenía su casa impecable. Pero cada noche, después de que él se dormía, ella enviaba más evidencia a Silvia. Fotografías de mensajes de texto con Lorena, capturas de pantalla de transferencias sospechosas.
Grabaciones de conversaciones donde Oscar admitía haber ocultado bienes para evadir impuestos. Oscar no sospechaba nada. Estaba tan convencido de la estupidez de su esposa que no notaba cómo ella revisaba su teléfono móvil mientras él se duchaba. No se daba cuenta de que ella tenía acceso a todas sus contraseñas. No imaginaba que la mujer que servía el café en las reuniones estaba memorizando cada palabra de las conversaciones de negocios, detectando cada inconsistencia, cada mentira. Una noche, durante una cena con socios importantes, uno de ellos le preguntó a Oscar sobre cierta inversión en bienes raíces. Oscar mintió descaradamente, diciendo que no tenía propiedades adicionales. Paula, de pie junto a la mesa con una jarra de agua, sintió ganas de gritar la verdad, pero se contuvo. Ya habría tiempo para que todos supieran quién era realmente Oscar Montes. Finalmente, después de 8 meses de preparación meticulosa, Silvia le dijo que estaban listas. Tenían todas las pruebas, todos los documentos, todos los testimonios. Era momento de actuar. Paula presentó la demanda de divorcio un martes por la mañana. Oscar recibió la notificación en su oficina y casi se atraganta con el café. Llamó a Paula inmediatamente, furioso. ¿Qué demonios es esto? Es una demanda de divorcio, Oscar. Creo que está bastante claro. ¿Te volviste loca? ¿Crees que vas a sacar algo de esto? No tienes nada. No eres nada. Paula sintió una calma extraña. Ya no le dolían esas palabras. Nos vemos en el juzgado, respondió, y colgó. Esa noche, por primera vez en años, Paula durmió profundamente. No hubo pesadillas, no hubo ansiedad, solo la certeza de que finalmente había tomado el control de su propia vida. Y mientras dormía tranquila en el cuarto de invitados, Oscar daba vueltas en la cama, incapaz de entender qué había salido mal, cómo su perfecta vida de empresario exitoso se había empezado a desmoronar, cómo su esposa invisible, la que no tenía nada, la que no sabía nada, había encontrado el valor para desafiarlo. Lo que Oscar no sabía era que Paula siempre había sabido, siempre había observado, siempre había esperado el momento correcto. Y ahora ese momento había llegado. Antes de que nos cuentes desde dónde estás viendo nuestras historias narradas, queremos decirte que nos encanta leer tus comentarios, así que déjanos saber de qué país o ciudad nos sigues. La mañana del 23 de marzo amaneció nublada sobre la Ciudad de México. Paula se despertó a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. Había dormido poco, pero no por nervios. Su mente había estado repasando cada detalle, cada documento, cada posible pregunta que pudiera surgir. Se duchó con agua fría para despejarse. Eligió un traje sastre gris oscuro que proyectaba seriedad sin ostentación, y se recogió el cabello en un moño bajo. Frente al espejo, se observó durante un largo momento. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había firmado papeles sin leer 7 años atrás. Esta mujer conocía cada cláusula, cada número, cada mentira. Silvia la recogió a las 7 en punto, frente al edificio donde Paula había rentado un pequeño departamento 3 meses atrás, cuando finalmente se había mudado de la casa que compartía con Oscar. Durante el trayecto al juzgado, la abogada repasó la estrategia una vez más. Recuerda, no reacciones a sus provocaciones. Él va a intentar hacerte enojar, hacerte ver emocional, inestable. Eso es lo que busca. Necesita que el juez piense que eres una mujer despechada que solo quiere venganza. No voy a darle ese gusto, respondió Paula, mirando por la ventanilla cómo la ciudad despertaba. Perfecto. Yo me encargo de las preguntas técnicas. Tú solo confirma lo que yo diga cuando te lo pida. El golpe final viene al último. Necesito que Oscar se confíe completamente antes de destruirlo. Paula asintió. Habían practicado esto durante semanas. Sabía exactamente qué papel debía desempeñar. El juzgado familiar número 17
Se encontraba en un edificio antiguo del centro, con pasillos estrechos y paredes que necesitaban pintura. Paula y Silvia llegaron 30 minutos antes de la hora señalada. Se sentaron en una banca de madera desgastada, rodeadas del murmullo de otras personas que esperaban sus propias audiencias. Divorcios, pensiones alimenticias, custodias de menores, vidas rotas esperando ser reconstruidas o definitivamente destrozadas. A las 9 en punto, Óscar hizo su entrada. Paula lo escuchó antes de verlo. Su voz resonaba por el pasillo, hablando por teléfono con ese tono autoritario que ella conocía tan bien. «No, dile a Ramírez que espere hasta la próxima semana. Esto no me va a tomar más de 1 hora. Es solo un trámite». Apareció doblando la esquina, impecable en un traje azul marino de 3 piezas, gemelos de oro brillando en sus puños, zapatos italianos pulidos hasta el espejo. A su lado caminaba su abogado, licenciado Méndez, un hombre de 50 y tantos años, con el cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía un maletín de piel que se veía más caro que todo lo que Paula había usado en su vida. Óscar la vio sentada en la banca y su rostro se torció en una mueca de desprecio. No saludó, ni siquiera asintió. Simplemente pasó de largo como si ella fuera parte del mobiliario, invisible una vez más. Se dirigió directamente a la puerta de la sala de audiencias y se quedó ahí parado, esperando con impaciencia a que los dejaran entrar. «Respira», murmuró Silvia junto a Paula. «Ya casi». A las 9:15, el actuario salió y los llamó. La sala de audiencias era pequeña, con una mesa larga de madera para el juez, 2 mesas más pequeñas a los lados para las partes y algunas sillas para testigos o asistentes. Las paredes estaban pintadas de un verde institucional deprimente y había un ventilador de techo que chirriaba suavemente al girar. Olía a papel viejo y café recalentado. El juez Carrillo entró 5 minutos después. Era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos que se resbalaban constantemente por su nariz y una expresión de cansancio perpetuo. Había visto miles de divorcios, miles de parejas destruyéndose mutuamente. Ya nada lo sorprendía. «Buenos días», dijo con voz monótona mientras se sentaba. «Expediente 345/2025. Divorcio necesario promovido por Paula Jiménez Ruiz contra Óscar Montes Delgado. Procedan». El licenciado Méndez se puso de pie inmediatamente, con esa seguridad que solo da la costumbre de ganar. «Señoría, mi representado, el señor Óscar Montes, está aquí presente y listo para proceder. Solicitamos que este asunto se resuelva de manera expedita. El señor Montes es un empresario muy ocupado y consideramos que esta audiencia es innecesaria. Estamos dispuestos a ofrecer a la señora Jiménez una compensación razonable que le permita rehacer su vida sin prolongar un proceso que solo generará gastos y sufrimiento para ambas partes». Paula sintió la rabia burbujeando en su pecho. Compensación razonable, como si le estuvieran haciendo un favor, como si ella fuera una empleada despedida que merecía una liquidación generosa. Silvia se levantó con calma, sus movimientos medidos y precisos. «Señoría, mi representada rechaza cualquier oferta de arreglo que no contemple la justa distribución del patrimonio matrimonial, mismo que incluye participación accionaria en Comercio Global, empresa de la cual la señora Jiménez ha sido pieza fundamental durante toda su existencia operativa». Óscar soltó una risa corta y despectiva. El juez lo miró por encima de sus lentes. «Señor Montes, guarde silencio a menos que se le indique lo contrario». «Disculpe, señoría», respondió Óscar sin sonar remotamente arrepentido. El juez revisó los documentos frente a él. «Bien, señor Montes, póngase de pie y declare su posición respecto a la demanda interpuesta por su esposa». Óscar se levantó, acomodándose el saco con un gesto que pretendía ser casual, pero que revelaba su enorme ego.
Señoría, con todo respeto, mi esposa no tiene fundamento legal para reclamar participación en mi empresa. Durante nuestro matrimonio, ella fungió como ama de casa. No trabajó formalmente, no aportó capital, no tomó decisiones empresariales. Yo construí comercio global con mi esfuerzo, mi visión y mi dinero. Paula es una buena mujer, eso no lo niego, pero no entiende absolutamente nada de negocios internacionales, de importaciones, de negociaciones con proveedores asiáticos. Ella se dedicaba a las labores del hogar y eso está perfectamente bien, pero no puede pretender ahora que merece la mitad de algo que ella no construyó. Paula apretó las manos bajo la mesa. Cada palabra era una bofetada. Ama de casa. No trabajó formalmente. No entiende nada. Como si los 7 años organizando su caos administrativo no existieran. Como si ella no hubiera sido quien detectó errores que le habrían costado miles de pesos en multas fiscales. Como si no hubiera sido ella quien mantuvo todo funcionando mientras él se paseaba, alardeando de su éxito. Silvia tomó notas sin mostrar emoción. Dejó que Óscar hablara, que se colgara con su propia soga. Continuemos, dijo el juez. Licenciado Méndez, presente las pruebas de su representado. El abogado de Óscar sacó una carpeta y comenzó a enumerar documentos. Estados financieros de la empresa que mostraban a Óscar como único accionista registrado. Facturas a su nombre. Contratos comerciales firmados solo por él. Documentos que, en la superficie, parecían demostrar que efectivamente Óscar era el dueño absoluto de Comercio Global. Como puede observar, señoría, concluyó Méndez, todos los registros oficiales establecen claramente que el señor Montes es el propietario único de la empresa. La señora Jiménez nunca ha figurado en ningún documento corporativo. No es socia, no es empleada, no tiene participación legal alguna. El juez revisó los papeles con su expresión cansada habitual. Parecía un caso abierto y cerrado. Un empresario exitoso, una esposa que reclamaba lo que no le correspondía. Historia de siempre. Licenciada Ramírez, es su turno. Silvia se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala con pasos seguros. Señoría, mi representada ha traído evidencia que demuestra una realidad muy diferente a la que el señor Montes pretende presentar. Con su venia, me gustaría hacerle algunas preguntas directas al demandado. El juez asintió. Proceda. Silvia se giró hacia Óscar, quien la miraba con esa expresión de aburrimiento que usaba para intimidar a la gente. Señor Montes, ¿es cierto que durante los últimos 7 años su esposa ha sido quien ha organizado todos los documentos administrativos de Comercio Global? Ella ayudaba con algunas cosas básicas, sí. Archivar papeles, ese tipo de tareas. ¿Es cierto que ella fue quien preparó sus declaraciones fiscales anuales? Óscar se encogió de hombros. Bajo mi supervisión, sí. Yo le decía qué hacer y ella lo hacía. ¿Es cierto que tiene propiedades registradas a nombre de empresas subsidiarias de Comercio Global? Tengo inversiones diversificadas, como cualquier empresario inteligente. ¿Cuántas propiedades exactamente? Óscar titubeó por primera vez. No sé el número exacto en este momento. Tendría que revisar mis registros. Silvia sacó una hoja de su carpeta y la colocó sobre la mesa del juez. Permítame refrescarle la memoria. 3 departamentos en la colonia Polanco, registrados bajo la razón social Inversiones del Valle. 2 locales comerciales en Santa Fe, bajo la razón social Grupo Inmobiliario del Pacífico. Una casa en Cuernavaca, bajo la razón social Desarrollos Turísticos del Sur. ¿Le suena familiar? La confianza en el rostro de Óscar se agrietó apenas un poco. Son inversiones legítimas. ¿Aparecen en su declaración patrimonial para efectos de este divorcio? Silencio. Señor Montes, le pregunté si esas propiedades aparecen en la declaración patrimonial que su abogado presentó hace 3 semanas. Deben estar ahí, respondió Óscar, pero su voz había perdido firmeza. Silvia se volvió hacia el juez. Señoría,
Revisé exhaustivamente la declaración patrimonial del señor Montes. Ninguna de esas propiedades aparece listada. De hecho, la declaración omite bienes por un valor aproximado de 45 millones de pesos. El licenciado Méndez se puso de pie bruscamente. Objeción. Esas son acusaciones graves que no han sido probadas. Mi cliente declaró todos sus bienes de acuerdo con la ley. Tengo las escrituras, señoría, respondió Silvia con calma. Puedo presentarlas en este momento si así lo considera pertinente. El juez Carrillo, que había estado recargado en su silla con expresión aburrida, se enderezó. De pronto el caso se había vuelto más interesante. Preséntelas. Silvia sacó un folder grueso y lo entregó al actuario, quien lo llevó al juez. Mientras Carrillo revisaba los documentos, el silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Paula mantuvo la vista al frente, sin mirar a Óscar, aunque podía sentir su mirada furiosa clavada en ella. El juez pasaba página tras página, deteniéndose ocasionalmente para leer con más atención. Después de 5 minutos interminables, levantó la vista hacia Óscar. Señor Montes, estas escrituras están a nombre de empresas que, según estos documentos, son subsidiarias de Comercio Global. ¿Por qué no las incluyó en su declaración patrimonial? Son empresas separadas. No consideré que fueran relevantes para el divorcio. ¿Empresas separadas?, intervino Silvia. Permítame mostrarle algo más, señoría. Sacó otro documento. Era un organigrama corporativo que Paula había construido meticulosamente durante meses, rastreando cada conexión entre las diferentes empresas fantasma de Óscar. Como puede ver, todas estas empresas están interconectadas. Comercio Global es la matriz. Las demás son solo fachadas para distribuir activos y evitar impuestos. Mi representada tiene copias de todos los contratos, transferencias y registros que lo demuestran. Méndez intentó recuperar el control. Señoría, esta es una clara maniobra de distracción. Incluso si esas empresas están conectadas, eso no le da a la señora Jiménez ningún derecho sobre ellas. Ella no es socia de Comercio Global. Llegaremos a eso, prometió Silvia con una sonrisa pequeña. Pero primero tengo más preguntas para el señor Montes. Se volvió nuevamente hacia Óscar, quien ahora sudaba visiblemente. Paula lo observó desmoronarse poco a poco y sintió una satisfacción fría. Esto apenas comenzaba. Señor Montes, ¿conoce a una persona llamada Lorena Vega? El color abandonó el rostro de Óscar. Sus ojos se abrieron con pánico evidente. Miró a su abogado, buscando ayuda, pero Méndez también parecía desconcertado por la pregunta. Yo conozco a mucha gente por mi negocio. Le voy a ser más específica. ¿Ha realizado transferencias bancarias a nombre de Lorena Vega durante los últimos 2 años? Puede que haya contratado sus servicios profesionales en algún momento. ¿Servicios profesionales? ¿De qué tipo exactamente? Óscar tragó saliva audiblemente. Creo que era consultora de ventas o algo así. Silvia sonrió con frialdad. Era la sonrisa de un depredador que sabe que su presa no tiene salida. Tengo aquí estados de cuenta bancarios que muestran transferencias mensuales a la señorita Vega por un total acumulado de 800,000 pesos. También tengo recibos de renta de un departamento en Polanco que usted paga a nombre de ella. Y además tengo fotografías. Sacó un sobre y de él extrajo varias impresiones de fotos. Óscar y Lorena en un restaurante, abrazados. Óscar y Lorena entrando juntos a un hotel. Óscar y Lorena besándose en el estacionamiento de un centro comercial. Las fotos eran claras, fechadas, irrefutables. Paula había contratado a un investigador privado 6 meses atrás. Había gastado parte de sus pocos ahorros en eso, pero había valido cada peso. Ahora, viendo el rostro descompuesto de Óscar, supo que cada peso invertido había sido un golpe directo a la arrogancia de su esposo. El juez Carrillo examinó las fotografías con expresión severa. «Señor Montes, ¿es usted la persona en estas imágenes?»
Yo puedo explicar. Responda la pregunta. ¿Es usted? Sí, pero ¿ha mantenido una relación extramarital con la señorita Vega? Óscar miró a Paula por primera vez desde que había comenzado la audiencia. Buscaba algo en su rostro. Compasión, debilidad, una salida. No encontró nada, solo una mirada fría y determinada. Sí, admitió finalmente, su voz apenas un murmullo. El licenciado Méndez se pasó la mano por la cara. Su caso se estaba derrumbando frente a sus ojos. Señoría, intentó, la infidelidad no es relevante para la distribución del patrimonio. Estamos en un divorcio necesario, no en un juicio moral. Al contrario, replicó Silvia, es absolutamente relevante, como quedará demostrado en un momento. Pero antes, tengo una última pregunta para el señor Montes. Se acercó más a él, sus ojos clavados en los suyos. Señor Montes, hace unos minutos declaró que mi representada no entiende nada de negocios, que ella solo era un ama de casa, que no contribuyó en nada a la construcción de su empresa. ¿Mantiene esa declaración? Óscar, acorralado, recurrió a lo único que le quedaba, su arrogancia. Por supuesto que la mantengo. Paula es una buena mujer, pero no tiene la capacidad intelectual para manejar una empresa internacional. Ella no tiene nada, no sabe nada, y francamente, no entiendo qué pretende con todo este circo. Hubo un momento de silencio absoluto. Silvia miró a Paula y asintió casi imperceptiblemente. Había llegado el momento. Gracias por su sinceridad, señor Montes, dijo Silvia. Señoría, solicito un receso de 15 minutos antes de presentar nuestra alegación final. El juez Carrillo consultó su reloj. Concedido. 15 minutos. Nos vemos aquí a las 11 en punto. Golpeó su mazo y se levantó. Todos en la sala se pusieron de pie mientras el juez salía. En cuanto la puerta se cerró tras él, Óscar se volvió hacia Paula con furia contenida. ¿Qué pretendes con esto? ¿Humillarme públicamente? Paula lo miró con una calma que incluso a ella misma la sorprendió. Pretendo justicia, Óscar. Eso es todo. Justicia. No tienes derecho a nada. Yo construí esa empresa desde cero. No, respondió Paula poniéndose de pie. La construimos juntos. Tú pusiste el dinero y la ambición. Yo puse el trabajo y la inteligencia. La diferencia es que yo sí sé exactamente qué hice. Tú ni siquiera leíste los documentos que firmaste. Óscar frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Paula sonrió, y fue una sonrisa sin humor, sin calidez. Era la sonrisa de alguien que finalmente estaba a punto de revelar su jugada maestra. Ya lo verás. Salió de la sala de audiencias seguida por Silvia. Detrás de ellas escucharon a Óscar discutiendo furiosamente con su abogado. Méndez intentaba explicarle que las cosas se habían complicado, que las pruebas de la infidelidad y la ocultación de bienes eran devastadoras. Pero Óscar no quería escuchar. Todavía creía que podía salir victorioso. Todavía creía que Paula no tenía nada con qué amenazarlo realmente. En el pasillo, lejos de oídos indiscretos, Paula se recargó contra la pared y cerró los ojos. ¿Estás bien?, preguntó Silvia. Sí, solo necesitaba un momento. Escucharlo decir todas esas cosas otra vez es más difícil de lo que pensé. Lo sé, pero lo estás haciendo perfecto. No reaccionaste, no te quebraste. Él se está cavando su propia tumba con cada palabra, y cuando regresemos ahí dentro, vamos a sepultarlo completamente. Paula abrió los ojos y miró a su abogada. El documento está seguro, ¿verdad? Está en mi portafolio, certificado, sellado, con todas las firmas verificadas por un perito. No hay forma de que lo refute. ¿Y si intenta alegar que no lo leyó, que no entendió lo que firmaba? Silvia negó con la cabeza. No importa, la ley es clara. Si firmó, está obligado. La ignorancia no es defensa. Además, tenemos el testimonio del notario que estuvo presente. Confirmó que les explicó el contenido del documento a ambos antes de que firmaran. Si Óscar no puso atención, es su problema.
Los 15 minutos pasaron demasiado rápido. Cuando el actuario salió a llamarlos, Paula sintió un nudo en el estómago. Todo el trabajo de los últimos meses se resumiría en los próximos minutos. O ganaba todo o perdía todo. No había términos medios. Regresaron a la sala. Óscar estaba sentado en su lugar, con los brazos cruzados y expresión hostil. Ya no sudaba, pero tampoco sonreía. Por primera vez en años, Paula lo vio genuinamente preocupado. Bien, era hora de que sintiera, aunque fuera una fracción del miedo que ella había sentido durante tanto tiempo. El juez Carrillo entró y todos volvieron a ponerse de pie. Cuando se sentaron nuevamente, el magistrado juntó las manos sobre su escritorio. Bien, hemos escuchado testimonios y revisado evidencia inicial. Antes de dictar cualquier resolución provisional, quiero escuchar las alegaciones finales de ambas partes. Licenciado Méndez, puede comenzar. El abogado de Óscar se levantó. Ya no tenía esa seguridad arrogante del inicio. Sus argumentos sonaban huecos, repetitivos. Habló de cómo Óscar había sido un proveedor ejemplar, de cómo Paula había vivido cómodamente durante años, de cómo la infidelidad era lamentable pero no cambiaba los hechos patrimoniales. Argumentó que las propiedades ocultas eran inversiones legítimas que simplemente no se habían incluido por un error administrativo, que todo se podía aclarar con tiempo y buena voluntad. Cuando terminó, se sentó con expresión derrotada. Sabía que no había logrado recuperar el terreno perdido. Licenciada Ramírez, llamó el juez. Su turno. Silvia se puso de pie lentamente. Caminó hacia el centro de la sala con su portafolio en la mano. Lo colocó sobre la mesa del juez y lo abrió con movimientos deliberados. Sacó un documento engargolado, con sellos oficiales visibles en cada página. Señoría, durante esta audiencia hemos escuchado al señor Montes declarar repetidamente que mi representada no tiene nada, que no sabe nada, que no contribuyó a su empresa, que no merece participación alguna en el patrimonio. Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire denso de la sala. Me gustaría presentar a su consideración un documento que demuestra exactamente lo contrario. Le entregó el documento al juez. Carrillo lo tomó con curiosidad y comenzó a leer la primera página. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. Después regresó a la primera y leyó de nuevo, como si no pudiera creer lo que veía. Óscar se inclinó hacia su abogado. «¿Qué es eso?», susurró con urgencia. Méndez negó con la cabeza. No tenía idea. El juez Carrillo finalmente levantó la vista. Miró a Óscar con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido al desprecio. «Señor Montes, ¿reconoce este documento?». «No sé de qué documento habla, señoría». Carrillo giró el engargolado para que Óscar pudiera ver la portada. «Acuerdo Societario de Comercio Global, firmado hace 7 años. Su firma aparece en la última página, junto con la de su esposa». La sangre abandonó el rostro de Óscar. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. «¿Lo reconoce?», repitió el juez con voz más firme. «Yo tendría que verlo más de cerca». «Acérquese entonces». Óscar se levantó con piernas temblorosas. Caminó hacia el escritorio del juez, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Tomó el documento con manos que temblaban visiblemente. Pasó las páginas, vio su firma, vio la firma de Paula, vio el sello del notario, vio la fecha, y entonces lo entendió. Entendió por qué Paula había estado tan tranquila. Entendió por qué Silvia había sonreído con tanta confianza. Entendió que había cometido el error más grande de su vida. El documento que había firmado sin leer 7 años atrás, confiando en que su esposa era demasiado tonta para entender las implicaciones legales, era en realidad su sentencia de muerte. Sus rodillas casi cedieron. Tuvo que sostenerse del escritorio del juez para no caerse. «No puede ser.
murmuró. Esto no puede ser real. Pero era real, más real que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Y Paula, sentada en su silla con la espalda recta y expresión serena, lo observó desmoronarse con la satisfacción fría de quien finalmente cobra una deuda largamente esperada. El juez Carrillo leyó el documento completo en silencio. Cada página que pasaba parecía pesar más que la anterior. El único sonido en la sala era el roce del papel y el chirrido lejano del ventilador de techo. Paula mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo, su respiración controlada, su expresión serena. Había esperado este momento durante meses. Había imaginado 1000 veces la cara de Óscar cuando finalmente entendiera lo que había hecho. Pero la realidad superaba cualquier fantasía. Verlo ahí parado, sosteniendo el documento con manos temblorosas, con el rostro descompuesto y la arrogancia finalmente derretida, era más satisfactorio de lo que jamás había anticipado. Óscar dejó el documento sobre el escritorio del juez y retrocedió un paso, como si el papel quemara. Su abogado se levantó rápidamente y tomó el engargolado, sus ojos recorriendo las páginas con creciente horror. Méndez era un abogado experimentado. Había visto de todo. Pero esto era diferente. Esto era una bomba nuclear en medio de un caso que él había asumido sería un simple trámite. «Señoría», comenzó Méndez con voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. «Solicito un receso para revisar este documento con mi cliente. No teníamos conocimiento de su existencia y necesitamos tiempo para verificar su autenticidad». Silvia se puso de pie inmediatamente. «Su autenticidad está fuera de discusión, señoría. El documento fue firmado ante el notario público número 123 de esta ciudad, licenciado Germán Santibáñez, quien aún ejerce y está disponible para testificar. Las firmas han sido verificadas por un perito grafólogo certificado, cuyo dictamen adjunto al expediente. Además, tengo aquí el acta notarial original con todos los sellos correspondientes». Sacó otro documento de su portafolio. Era una hoja gruesa, color crema, con el sello en relieve del notario claramente visible. El juez Carrillo extendió la mano y Silvia le entregó el acta. La revisó con cuidado, cotejando el sello, la firma del notario, las rúbricas de Óscar y Paula. «El documento aparenta ser legítimo», dictaminó. «Licenciada Ramírez, explique al tribunal el contenido de este acuerdo societario». Silvia asintió y se giró para que todos en la sala pudieran escucharla claramente. «Hace 7 años, cuando el señor Montes y mi representada contrajeron matrimonio, él le propuso firmar este documento. Le dijo que era un simple trámite fiscal para optimizar impuestos. Mi representada, confiando en su esposo, firmó. Lo que el señor Montes no sabía es que mi representada había estudiado el documento con cuidado antes de firmarlo, comprendiendo perfectamente cada cláusula. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. El acuerdo establece que Paula Jiménez Ruiz es propietaria del 51% de las acciones de Comercio Global. Óscar Montes Delgado posee el 49% restante. Además, el documento incluye cláusulas específicas de protección. La cláusula 7, apartado B, establece textualmente, tomó el documento y leyó en voz alta: «En caso de comprobarse infidelidad matrimonial por parte del señor Óscar Montes Delgado, o en caso de detectarse fraude, ocultación de patrimonio o cualquier acto que ponga en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, la señora Paula Jiménez Ruiz tendrá derecho exclusivo a asumir el control total de la Administración de Comercio Global, quedando el señor Montes sin voto ni veto en decisiones operativas, financieras o estratégicas». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba el ventilador. Óscar encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «Eso es trampa. Yo nunca habría firmado algo así. Ella me engañó,
Me hizo firmar sin explicarme. El juez Carrillo lo miró con severidad. ¿Está usted alegando que firmó un documento legal sin leerlo? Ella dijo que era solo un trámite fiscal. Yo confié en ella. ¿Y el notario? ¿No le explicó el contenido del documento? Óscar abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La verdad era que el notario sí les había explicado. Había leído cada cláusula en voz alta, como exigía la ley. Pero Óscar no había prestado atención. Estaba apurado ese día. Tenía una junta importante. Solo quería terminar con el papeleo y seguir con su vida. Había firmado confiando en que Paula era demasiado tonta para entender las implicaciones legales de lo que estaba firmando. Qué equivocado había estado. Silvia continuó, implacable. Señoría, el notario Santibáñez ha declarado por escrito que explicó el contenido completo del documento a ambas partes antes de proceder con las firmas. Si el señor Montes eligió no prestar atención, esa es su responsabilidad, no de mi representada. Méndez intentó un último salvavidas. Señoría, aun si el documento es válido, la infidelidad debe ser probada de manera contundente para activar esa cláusula. Estoy de acuerdo, respondió Silvia con una sonrisa fría. Por eso he preparado un expediente completo de evidencias. De su portafolio comenzó a sacar carpetas, una tras otra, cada una etiquetada meticulosamente. Fotografías del señor Montes con Lorena Vega en situaciones claramente románticas. Estados de cuenta bancarios mostrando transferencias regulares por un total de 800,000 pesos. Recibos de renta de un departamento pagado por el señor Montes para la señorita Vega. Mensajes de texto recuperados del teléfono móvil del señor Montes mediante un perito en informática forense, donde él y la señorita Vega discuten su relación y hacen planes a futuro. Y finalmente, un video. Sacó una memoria USB. Grabado hace 3 meses por mi representada, donde el señor Montes entra al departamento de la señorita Vega y permanece ahí durante 5 horas. Las imágenes fueron capturadas desde la calle en un espacio público completamente legal. Le entregó la memoria al juez, quien la recibió con expresión grave. Adicionalmente, señoría, hemos identificado múltiples actos de fraude y ocultación de patrimonio. El señor Montes ha transferido propiedades a nombres de empresas fantasma. Ha evadido impuestos por cantidades que superan los 10 millones de pesos y ha desviado recursos de comercio global para beneficio personal. Todo está documentado y respaldado con evidencias forenses. El juez Carrillo se quitó los lentes y se frotó los ojos. En 30 años de carrera había visto muchas cosas, pero esto era excepcional. Un caso que había parecido simple se había transformado en algo mucho más grande. Licenciado Méndez, ¿tiene algo que agregar en defensa de su cliente? Méndez miró a Óscar, quien estaba prácticamente catatónico en su silla. Luego miró los documentos esparcidos sobre el escritorio del juez. Luego miró a Silvia, quien lo observaba con la expresión de alguien que sabe que ya ganó. Necesito consultar con mi cliente, señoría. Tiene 5 minutos. Méndez arrastró a Óscar a un rincón de la sala y comenzaron una conversación susurrada, pero claramente acalorada. Paula podía ver cómo Méndez gesticulaba con frustración mientras Óscar negaba repetidamente con la cabeza, como si el simple acto de negar pudiera cambiar la realidad de lo que estaba sucediendo. Silvia se inclinó hacia Paula. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente pudiera respirar, respondió Paula en voz baja. Como si hubiera estado aguantando la respiración durante 7 años y por fin pudiera exhalar. Esto apenas empieza. Va a pelear, va a intentar apelar, va a hacer todo lo posible por retrasar el proceso. Lo sé, pero ya no me importa, ya no tengo miedo de él. Los 5 minutos terminaron. El juez Carrillo golpeó su mazo. Señores, tomen asiento. Méndez y Óscar regresaron a su mesa. Óscar se veía como un hombre que acababa de ver su propia muerte. Bien, dijo el juez.
He revisado la evidencia presentada por la licenciada Ramírez y debo decir que es extraordinariamente completa. El acuerdo societario es válido. Las pruebas de infidelidad son contundentes. Los indicios de fraude y ocultación de patrimonio son graves y ameritan investigación adicional. Se volvió hacia Óscar con expresión severa. Señor Montes, basándome en la evidencia presentada el día de hoy, dicto las siguientes resoluciones provisionales. Primera, se reconoce la validez del acuerdo societario que establece a la señora Paula Jiménez como socia mayoritaria de Comercio Global, con el 51% de las acciones. Segunda, al haberse comprobado la infidelidad matrimonial, se activa la cláusula 7, apartado B de dicho acuerdo, otorgando a la señora Jiménez control administrativo total de la empresa. Tercera, se congela todo el patrimonio del señor Montes hasta que se aclare la situación de las propiedades ocultas y las posibles evasiones fiscales. Cuarta, se ordena una investigación por parte de la autoridad fiscal sobre las actividades de Comercio Global y sus empresas subsidiarias durante los últimos 5 años. Cada palabra era un martillazo. Óscar se encogía más y más en su asiento. Quinta, se decreta el divorcio necesario entre las partes con causa imputable al señor Montes. La disolución del vínculo matrimonial surtirá efectos inmediatos. Sexta, se ordena al señor Montes entregar de manera inmediata toda la documentación, contraseñas y accesos relacionados con Comercio Global a la señora Jiménez. Séptima, se prohíbe al señor Montes realizar cualquier transacción, venta o transferencia de bienes sin autorización expresa de este tribunal. El juez hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. ¿Alguna de las partes tiene algo que agregar? Méndez se puso de pie temblorosamente. Señoría, apelaremos estas resoluciones. Es su derecho, pero las medidas provisionales se mantienen vigentes mientras dure el proceso de apelación. Esta audiencia ha concluido. Que el actuario levante el acta correspondiente. Golpeó el mazo por última vez. El sonido resonó como un disparo en la sala silenciosa. Óscar no se movió. No podía. Su mundo entero acababa de colapsar en el lapso de 2 horas. La empresa que había construido ya no era suya. El dinero que había acumulado estaba congelado. Su reputación estaba destruida. Y todo por culpa de su propia arrogancia, de su absoluta certeza de que Paula era demasiado estúpida para representar una amenaza. Paula se levantó, recogió su bolso y se dirigió hacia la salida. Al pasar junto a la mesa de Óscar, se detuvo brevemente. Él levantó la vista hacia ella y por primera vez en 7 años, ella vio algo en sus ojos que jamás había visto. Miedo y algo más. Súplica. Estaba rogándole en silencio que tuviera compasión, que le diera una salida, que no lo destruyera completamente. Paula lo miró durante un largo momento. Pensó en todas las veces que ella le había rogado en silencio por un poco de respeto, por un mínimo de reconocimiento, por algo de dignidad. Pensó en cuántas veces él había ignorado esas súplicas silenciosas, cuántas veces la había humillado frente a otros, cuántas veces le había dicho que no tenía nada, que no sabía nada, que no era nada. No dijo una palabra, simplemente siguió caminando hacia la puerta. Los días que siguieron fueron un torbellino. La noticia del divorcio se esparció como pólvora por los círculos empresariales de la ciudad. Óscar Montes, el exitoso importador, el hombre que alardeaba de su imperio, había perdido todo frente a la esposa que todos creían invisible. Los socios comerciales comenzaron a llamar, preocupados por sus contratos. Los proveedores querían garantías de que se les seguiría pagando. Los empleados de Comercio Global estaban confundidos y asustados por su futuro. Paula convocó una junta general 2 días después de la audiencia. Llegó a las oficinas de Comercio Global a las 8 de la mañana.
vestida con un traje sastre negro y tacones que resonaban con autoridad sobre el piso de mármol. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos la recordaban de años atrás, cuando trabajaba en el cubículo del segundo piso. Otros solo la conocían como la esposa silenciosa que aparecía en las fiestas de fin de año. La sala de juntas estaba llena. Gerentes, jefes de departamento, contadores, el equipo legal. Todos esperaban con ansiedad para saber qué pasaría con la empresa. Paula entró seguida de Silvia y de un contador forense que había contratado para revisar los libros de la compañía. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado Óscar. «Buenos días», comenzó con voz clara y firme. «Sé que todos están preocupados por el futuro de esta empresa. Estoy aquí para decirles que Comercio Global no solo sobrevivirá, sino que prosperará». Los murmullos llenaron la sala. Paula esperó a que se calmaran. Durante los próximos días, el contador Jiménez y su equipo revisarán todas las operaciones de la empresa. Identificaremos irregularidades, las corregiremos y nos aseguraremos de que cada peso esté correctamente registrado. Vamos a limpiar esta compañía de arriba a abajo. Uno de los gerentes levantó la mano tímidamente. ¿Y qué hay de los contratos con proveedores extranjeros? El señor Montes era quien manejaba esas relaciones. Paula sonrió levemente. Yo he estado involucrada en cada uno de esos contratos desde el principio. Conozco a cada proveedor, cada término, cada acuerdo. De hecho, probablemente los conozco mejor que el propio Óscar, porque yo era quien leía los contratos completos antes de que él los firmara. Otro gerente intervino. ¿Y los empleados? ¿Habrá despidos? Solo si identificamos que alguien estuvo involucrado en actividades fraudulentas. Si hicieron su trabajo honestamente, no tienen nada que temer. De hecho, estoy considerando aumentos salariales para ciertos departamentos que han estado trabajando sin el reconocimiento que merecen. La tensión en la sala comenzó a disiparse. Los empleados empezaban a entender que Paula no era la mujer frágil y silenciosa que Óscar había pintado. Era una mujer de negocios competente que había estado observando y aprendiendo durante años. Durante las siguientes 2 semanas, Paula se sumergió completamente en la operación de Comercio Global. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 10 de la noche. Revisaba cada contrato, cada factura, cada email. El contador forense comenzó a descubrir el verdadero alcance del fraude de Óscar. Había desviado casi 20 millones de pesos en los últimos 3 años. Había inflado costos para justificar precios más altos a clientes. Había creado proveedores fantasma que en realidad eran cuentas personales suyas. El desastre era monumental, pero Paula no se amilanó. Convocó a los clientes principales y les explicó la situación con transparencia brutal. Les mostró las pruebas del fraude. Les ofreció descuentos retroactivos por los sobrecostos que Óscar había cobrado. Les garantizó que bajo su administración, Comercio Global sería un socio confiable. La mayoría decidió quedarse. Algunos incluso aumentaron sus pedidos, impresionados por la honestidad de Paula. Mientras tanto, la vida de Óscar se desintegraba. El día después de la audiencia, Lorena había empacado sus cosas y desaparecido. Había vaciado la cuenta bancaria que Óscar le había abierto y se había mudado a Monterrey con un nuevo novio, un empresario que sí tenía dinero disponible. Los mensajes de Óscar rogándole que regresara quedaron sin respuesta. Sus amigos y socios comerciales comenzaron a distanciarse. Nadie quería estar asociado con un hombre bajo investigación fiscal. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Su membresía en el club de golf fue suspendida por falta de pago. El banco embargó su automóvil alemán cuando no pudo cubrir las mensualidades. Óscar se mudó a un departamento pequeño en una zona de clase media.
un universo alejado de la mansión donde había vivido. Sin acceso a las cuentas de la empresa, sin dinero propio que no estuviera congelado, tuvo que vender lo poco que le quedaba para pagar la renta y comer. Intentó conseguir trabajo. Su currículum era impresionante sobre el papel, pero cuando los reclutadores investigaban su pasado reciente, encontraban los artículos de periódicos sobre el escándalo. Las llamadas dejaron de venir. Las entrevistas se cancelaban misteriosamente. Nadie quería contratar al hombre que había perdido su propia empresa ante su esposa. Una tarde, 3 semanas después de la audiencia, Óscar se encontró sentado en el diminuto departamento, rodeado de cajas que aún no había desempacado, comiendo fideos instantáneos porque era lo único que podía pagar. Encendió la televisión buscando distracción y se encontró con un programa de noticias financieras. Y en noticias del sector empresarial, Comercio Global, la empresa importadora que recientemente enfrentó un escándalo por fraude, reporta cifras récord este trimestre bajo el nuevo liderazgo de Paula Jiménez. La señora Jiménez, quien asumió el control de la compañía después de un polémico divorcio, ha implementado reformas que han mejorado la transparencia y eficiencia operativa. Óscar apagó la televisión de un manotazo. No podía soportarlo. No podía soportar ver cómo Paula florecía mientras él se marchitaba, cómo ella se había convertido en la heroína empresarial del año mientras él era el villano despreciado, cómo había perdido absolutamente todo ante la mujer que juró que no tenía nada. La investigación fiscal avanzaba implacablemente. Los auditores encontraron más y más evidencias de evasión y fraude. Óscar fue citado múltiples veces para declarar. Sus intentos de defenderse solo empeoraron las cosas. Cada mentira que decía era confrontada con documentos que Paula había guardado meticulosamente. Cada excusa era desmantelada con evidencias forenses. El licenciado Méndez renunció como su abogado a las 5 semanas. Le dijo a Óscar que el caso era indefendible y que no quería arriesgar su reputación profesional. Óscar tuvo que contratar a un abogado de oficio que no tenía ni la experiencia ni los recursos para enfrentar el arsenal legal que Paula había construido. 2 meses después de la primera audiencia, se celebró la audiencia final del divorcio. Era un trámite, realmente. Las resoluciones provisionales se convirtieron en definitivas. El juez Carrillo ratificó todo. Paula era la dueña mayoritaria de Comercio Global. Óscar había perdido cualquier derecho sobre la empresa. El patrimonio oculto fue repartido. Todo para Paula como compensación por los años de fraude. Óscar entró a la sala de audiencias solo. Ya no tenía el traje caro ni el reloj suizo. Vestía un pantalón de mezclilla desgastado y una camisa que había comprado en un mercado. Se veía demacrado, envejecido 10 años en 2 meses. Se sentó en su lugar y mantuvo la vista en la mesa, incapaz de mirar a nadie. Paula entró acompañada de Silvia. Vestía un vestido azul oscuro elegante pero sobrio. Su cabello estaba perfectamente peinado. Llevaba un maletín de piel que contenía los documentos finales. Se sentó con la espalda recta, serena, en control total. El juez entró y rápidamente procedió con las formalidades. Leyó el dictamen final, declaró disuelto el matrimonio, ratificó todas las resoluciones anteriores, firmó los documentos, golpeó su mazo. Asunto concluido. Que tengan buen día. Y así, sin ceremonias, sin dramatismo, terminó el matrimonio de Paula y Óscar. Mientras el actuario recogía los documentos, Óscar se quedó sentado, mirando fijamente la mesa. Paula guardó sus papeles en el maletín, se puso de pie y caminó hacia la salida. Al pasar junto a Óscar, él levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron por última vez. «Paula», murmuró con voz rota, «por favor». Ella se detuvo, lo miró. Vio al hombre que había sido su esposo durante 7 años.
El hombre que la había humillado, menospreciado, traicionado. El hombre que había creído que ella no tenía nada, que no sabía nada, que no era nada. «Por favor, ¿qué, Oscar?», preguntó con voz tranquila. «Perdóname, cometí errores. Fui un tonto, pero no merecía que me quitaras todo». Paula sintió una ola de emociones. Rabia, tristeza, decepción, pero sobre todo sintió cansancio. Cansancio de seguir cargando con el peso de lo que él le había hecho. «Tienes razón en algo», dijo finalmente. «Fuiste un tonto, pero no te quité nada, Oscar. Todo lo que perdiste lo perdiste tú solo, con cada mentira que dijiste, con cada vez que me menospreciaste frente a otros, con cada firma que pusiste sin leer porque estabas demasiado seguro de que yo era demasiado tonta para entenderla. Esto no es venganza, esto es consecuencia. Pero me dejaste sin nada». Paula negó con la cabeza lentamente. «No, te dejé exactamente con lo que tú dijiste que yo tenía. Nada». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Silvia la esperaba en el pasillo. Juntas salieron del juzgado hacia el estacionamiento donde esperaba el automóvil de la empresa. Ya no era el automóvil alemán de Oscar. Era uno nuevo, elegante pero discreto, con el logo de Comercio Global en las puertas. El chofer abrió la puerta trasera y Paula subió. Mientras el auto se alejaba del juzgado, miró por la ventanilla hacia el edificio donde acababa de cerrarse ese capítulo de su vida. Sabía que Oscar probablemente saldría en unos minutos, caminaría hacia la parada del autobús y viajaría de regreso a su pequeño departamento. Sabía que pasaría el resto de su vida arrepintiéndose de haber subestimado a la mujer con la que se casó. Y aunque parte de ella sentía una pequeña punzada de compasión, la mayor parte simplemente sentía alivio. El peso que había cargado durante 7 años finalmente había sido liberado. «¿A la oficina?», preguntó el chofer. Paula miró su reloj. Eran apenas las 11 de la mañana. Tenía una junta con proveedores japoneses a las 2. Tenía que revisar los contratos para la expansión a Sudamérica. Tenía que aprobar los nuevos protocolos de transparencia que el departamento legal había propuesto. Tenía un imperio que dirigir. «Sí», respondió. «A la oficina». 6 meses después, Comercio Global fue reconocida como una de las empresas más innovadoras del sector. Paula apareció en la portada de 3 revistas de negocios. Fue invitada a dar conferencias sobre liderazgo empresarial y transformación corporativa. Su historia inspiró a cientos de mujeres que se encontraban en situaciones similares. La empresa creció un 35% en el primer año bajo su dirección. Abrió 2 oficinas nuevas, una en Monterrey y otra en Guadalajara. Estableció programas de capacitación para empleados y un código de ética corporativa que se convirtió en modelo para otras empresas. Paula se mudó a una casa nueva, más pequeña que la mansión que había compartido con Oscar, pero llena de luz y escogida por ella, no por él. Decoró cada espacio a su gusto. Plantó un jardín, adoptó un perro, construyó una vida que era completamente suya. Ocasionalmente escuchaba noticias de Oscar, que había conseguido trabajo como vendedor en una empresa de seguros, que le habían dado una segunda oportunidad como gerente de una compañía pequeña, que estaba tratando de reconstruir su vida ladrillo por ladrillo. Paula esperaba que lo lograra, no por él, sino porque ya no quería cargar con el peso del odio. Una tarde, casi un año después del divorcio, Paula estaba en su oficina revisando reportes cuando su asistente tocó la puerta. «Señora Jiménez, llegó esto para usted». Era un sobre manila sin remitente. Paula lo abrió con curiosidad. Dentro había una sola hoja de papel. Era una carta escrita a mano con letra temblorosa. «Paula, no espero que leas esto. Probablemente lo tires sin abrirlo, pero necesito escribirlo de todos modos. Tenías razón, en todo. Fui arrogante, fui ciego, fui cruel. Te traté como si no valieras nada cuando en realidad eras la única persona que me mantenía a flote. No te pido perdón porque no lo merezco.
Solo quería que supieras que finalmente entendí. Ojalá hubiera sido antes. Ojalá hubiera sido a tiempo. Espero que seas feliz. De verdad lo espero. Oscar. Paula leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio. No respondió. No había nada que decir. El pasado era pasado, y ella tenía un futuro brillante esperándola. Esa noche, antes de irse a dormir, Paula se paró frente al espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era fuerte, exitosa, libre. Ya no era la sombra invisible que se escondía en su propio matrimonio. Era la dueña de su destino, la arquitecta de su propio imperio, la autora de su propia historia. Y mientras apagaba la luz y se metía en su cama, en su casa, en su vida, Paula sonrió. Porque el hombre que le había dicho que no tenía nada, había terminado con nada. Y la mujer que había escuchado esas palabras en silencio durante años, ahora lo tenía todo. La historia de Paula nos enseña una verdad fundamental que todos deberíamos recordar. Nunca subestimes a quienes permanecen en silencio, porque muy probablemente están observando, aprendiendo y preparándose. La paciencia no es debilidad, es estrategia. La humildad no es ignorancia, es sabiduría disfrazada. Y el silencio no es ausencia de poder, sino la acumulación silenciosa de fuerza que eventualmente se transformará en acción devastadora. Durante 7 años, Paula soportó humillaciones que habrían quebrado a muchos. Escuchó una y otra vez que no tenía nada, que no sabía nada, que no valía nada. Pero en lugar de creer esas mentiras, las convirtió en su mayor arma. Cada vez que Oscar la menospreciaba, ella guardaba un documento más. Cada vez que él alardeaba de su éxito, ella memorizaba los detalles que él ignoraba. Cada vez que le decían que era invisible, ella se volvía más observadora, más meticulosa, más preparada. La lección aquí no es sobre venganza, sino sobre justicia y preparación. Paula no destruyó a Oscar por despecho o rencor. Lo hizo porque él mismo construyó su propia ruina con cada firma que no leyó, con cada mentira que dijo, con cada fraude que cometió, creyendo que nadie lo descubriría. Paula simplemente fue la persona que tuvo la paciencia de documentar todo, la inteligencia de entender las implicaciones legales y el valor de actuar en el momento preciso. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la ostentación ni en la arrogancia. El verdadero poder está en el conocimiento silencioso, en la preparación meticulosa y en la capacidad de mantener la calma mientras otros subestiman tus capacidades. Oscar creyó que controlar el dinero significaba tener el poder, pero descubrió demasiado tarde que quien controla la información, quien entiende los detalles, quien lee lo que otros firman sin mirar, es quien realmente tiene las llaves del reino. También nos enseña que nunca es tarde para tomar el control de tu propia vida. Paula pudo haberse quedado en ese matrimonio tóxico, conformándose con las migajas que Oscar le ofrecía, creyendo que no merecía más. Pero eligió algo diferente. Eligió prepararse, educarse, fortalecerse en secreto hasta que llegó el momento de reclamar lo que siempre fue suyo. No esperó a que alguien la rescatara. Se rescató a sí misma. Y quizás la lección más poderosa de todas es esta. Las personas que te menosprecian, que te tratan como si fueras inferior, que asumen que no entiendes lo que sucede a tu alrededor, son exactamente las personas que eventualmente te subestimarán lo suficiente como para cometer errores fatales. La arrogancia ciega, el desprecio nubla el juicio, y la soberbia siempre precede a la caída. Paula ganó no porque fuera más cruel o más vengativa que Oscar. Ganó porque fue más inteligente, más paciente y más disciplinada. Mientras él gastaba energía en humillarla y en mantener su imagen de hombre poderoso, ella invertía esa misma energía en construir un caso legal impenetrable. Mientras él firmaba documentos sin leerlos porque confiaba en su superioridad,
Ella leía cada palabra de cada documento porque sabía que los detalles importan. Mientras él se distraía con su amante y sus fraudes, ella documentaba cada movimiento con la precisión de un cirujano. Así que si hoy te encuentras en una situación donde te menosprecian, donde te hacen sentir pequeño, donde te dicen que no eres suficiente, recuerda la historia de Paula. No necesitas confrontar inmediatamente. No necesitas explotar en un arrebato de emoción. Lo que necesitas es observar, documentar, prepararte y actuar con estrategia cuando llegue el momento correcto. La justicia no siempre es rápida, pero cuando llega preparada y documentada, es absolutamente devastadora. El hombre que dijo que ella no tenía nada, terminó sin nada. La mujer que escuchó en silencio terminó con todo. Y esa, amigos, es la diferencia entre la arrogancia ruidosa y la inteligencia silenciosa. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.